Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es: Cristo nos redimió. Pablo sigue confrontando a los Gálatas, pero lo hace a través de la verdad del Evangelio. Pablo sigue confrontando a los Gálatas porque le interesa, porque ama a la iglesia de Galacia y le interesa que sepan realmente lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces lo que Pablo está haciendo es, lo estoy haciendo esto conforme a la verdad del Evangelio. Pablo no lo está haciendo por sus pantalones, obviamente no lo está haciendo por sus ideales, o porque a él se le ocurre, o porque así siente, o porque así creo, o porque así es como pienso, sino que Pablo se está basando 100% a la verdad del Evangelio, a la Escritura cumplida en Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí, la verdad del Evangelio. El verso 1, porque ahí vamos a estar en Gálatas capítulo 3, versos 1 al 5, y en el verso 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Quién los fascinó a ustedes? Literalmente, lo que les está diciendo el apóstol Pablo: ¿quién los engañó por arte de magia? O sea, ¿quién los hechizó? ¿Quién los maravilló? ¿Quién los malabareó? Esto es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Esto es lo que nos está enseñando, de que nosotros todos debemos verlo siempre a la luz de la palabra de Dios, siempre a la luz de su bendita palabra. ¿Quién los engañó? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién fue el que lo hizo por arte de magia? Literalmente eso es lo que dice. ¿Quién los engañó por arte de magia? Porque si no, amados hermanos, estamos creyendo puros mitos, estamos creyendo puras fábulas, o estamos creyendo en vano, que es a lo que nos está llevando esta palabra. Por ejemplo, en 2 de Timoteo le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. O sea, la gente busca que le prediques lo que ellos quieren oír. Eso es lo que está buscando la gente. La mayoría de la gente, eso es lo que busca, porque sus obras son malas. La luz vino al mundo y esa es la condenación, que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El hombre natural, eso es lo que busca, y lamentablemente algunos en la iglesia, y era lo que estaba pasando también en Galacia, y era lo que estaba ocurriendo en la iglesia allí donde Timoteo estaba pastoreando, y Pablo le dice: ten cuidado, porque habrá algunos que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas, a los mitos, a lo que no existe o a lo que Dios nunca nos dijo que pasaría, cayendo así en desobediencia total a la verdad del Evangelio. Es exactamente lo mismo que aconteció
en el Antiguo Testamento, en la historia de Saúl y del profeta Samuel. Es exactamente lo mismo. Y muchas veces hemos visto esta cita y la estaremos viendo porque es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo está enseñándole a los de la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Es lo mismo que Samuel, el profeta, le dijo precisamente a Saúl en 1 de Samuel 15, 22 y 23, y le dice: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé. Entiende, le dice, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría, por cuanto tú has desechado la palabra de Yahvé o del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por cuanto tú no quieres obedecer la voz de Yahvé, la voz de Dios en su bendita palabra, Él te ha desechado. Esto es prácticamente lo que Pablo les está diciendo a los de la iglesia de Galacia, haciéndoles ver que si no prestas atención al Evangelio de Cristo, número uno, estás dejando que te encanten, que te maravillen, que te fascinen lo que estas personas te están diciendo. Estaba leyendo hoy precisamente en la mañana, un artículo de Coalición por el Evangelio y dice: el sufrimiento es una promesa de Dios. Y sí, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí, lo dijo una y otra vez: en el mundo tendrán aflicción. El sufrimiento es una promesa de Dios para todo aquel que está en Él. Y eso lo estuvimos viendo inclusive el miércoles. Número 2, te estás revelando a la palabra de Dios, la estás pasando por alto, la estás echando a tus espaldas, lo que significa que es como el pecado de adivinación. Es lo que Samuel está diciendo precisamente a Saúl y queda registrado para decírnoslo a nosotros a través de todos los siglos, que es igual a la hechicería. Por eso dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los ha engañado por arte de magia a ustedes? Y número 3, estás desobedeciendo. Enseguida de rechazar, estás desobedeciendo a la palabra. Estás desobedeciendo a la voz de Dios. La única voz más fuerte que se oye de Dios aquí en la tierra es la de su bendita palabra. Lo que es igual a la idolatría, dice que es amar. La idolatría es amar algo intensamente por encima de Dios. Esto es sumamente peligroso porque Dios lo aborrece. Es lo que Pablo está tratando de prevenir y es lo que la palabra nos está previniendo a nosotros a través del Espíritu Santo, de decir: hey, tengan cuidado, amen, atesoren, vean la palabra tal y como es, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente. Esto se refiere a la predicación que fue presentada por el apóstol Pablo a través de todas las iglesias, incluyendo la de Galacia, y que los Gálatas escucharon con fe. Por ejemplo, ya lo vimos en el capítulo 1, hace semanas atrás. Leímos que Pablo deja muy claro que solo hay un evangelio, y en esto es en lo que él sigue insistiendo. Solo hay un evangelio que yo les he presentado a Jesucristo.
Es el único evangelio que hay. Dice el verso 6 del capítulo 1, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel, o se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo, o sea, por la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente. El evangelio es claro y va dirigido a que Cristo es el que te puede traer redención. Cristo nos redimió. Únicamente Él y nadie más. Solo es a través de Cristo. Esto lo entendieron muy bien los reformadores. Después de que la palabra empieza a darse a conocer, después de que ellos leen la palabra y dicen, oh, algo anda mal aquí con la Iglesia Católica. No, algo anda mal. Porque han ocultado la palabra por tantos años, por tantos siglos. Y en las 5 solas de Lutero aparece 2 de ellas, que es exactamente eso, solus Christus, o sea, solo a través de Cristo, o sola fide, solo a través de la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 1, 8 y 9 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibimos, sea anatema. Pablo está enfatizando que no se dejen engañar. El Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, no se dejen engañar. Nada de lo que no está escrito no es de Dios, no proviene de Dios. Solo lo que está escrito. Y aunque te digan, no, pero es que el Espíritu Santo Él puede hacer como Él quiere, y si Él quiere puede empezar a hacer cosas que no estaban en la Biblia. No, porque por eso dejó la palabra, y por eso el apóstol Pablo, siendo una de las columnas del Nuevo Testamento, junto con los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, él dice, si aún uno de nosotros viene y les anuncia un evangelio contrario, aparte o distinto al que les hemos hablado, al que les hemos anunciado o al que han recibido, no le crean, sea maldito, sea anatema. Así les haga ver que es algo muy bonito o lo que sea. Si no está escrito, no pueden decir que viene del Espíritu Santo, porque Dios, el Espíritu Santo, no se contradice. Él ya te dejó lo que tiene que ser y se acabó. Si no viene en la palabra, no es de Dios, es maldito. Sea quien sea, aun si un ángel del cielo, dice Pablo, aunque veas que baja el ángel y te diga otras cosas, no le creas. Así que no debemos de creerle, quien quiera que sea esa persona, por mucha influencia que tenga o por mucho prestigio que tenga, simple y sencillamente está en un error. Como vimos inclusive que Pedro, obviamente que él no iba a predicar eso, pero Pedro fue confrontado por el apóstol Pablo por algo muy simple y muy sencillo, pero que estaba afectando a la iglesia, que no era el evangelio, aún si es uno de ellos mismos, como lo vimos. Dice la bendita palabra, y luego añade, Jesucristo fue presentado públicamente. O sea, yo les presenté públicamente a Jesucristo, pero ¿en qué forma? Como crucificado. ¿No? Es la verdad del evangelio. Es la verdad de Cristo. Es el evangelio de la cruz. Es el mensaje de la cruz. ¿Recuerdas cuando dice el apóstol Pablo, para el judío, tropezadero, y para el gentil, locura? O sea, para el sabio es locura, no lo entienden, no lo puede entender.
Y para el judío, para el religioso, es tropezadero. No puede entender que cómo es posible que Cristo haya sido crucificado. No puede entender que todo es únicamente a través de Cristo Jesús. Y esto lo vas a entender más claramente. Lo que Cristo hizo por nosotros, un acontecimiento histórico y único. Es lo que Pablo les está diciendo. Si Pablo estuviera aquí nos diría: caramba, estamos hablando de la crucifixión de Cristo. Algo que repercutió por toda la eternidad. Eso es lo que está pasando aquí. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre, o sea, completamente, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. El sacrificio y la muerte de Cristo suministran el pago eterno por los pecados que hemos cometido tú y yo, y Él es el único que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Si nosotros nos convertimos a Cristo, Él borra nuestras rebeliones. Nosotros venimos delante de Él y le decimos: Señor, me arrepiento, ya no puedo más, te necesito, te entrego mi vida y mi corazón. Y el Señor borra tus rebeliones. No necesita ser completado por obras humanas. Cristo es suficiente. Únicamente Cristo es suficiente. El verso 2: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice Pablo: quiero averiguar de ustedes. Vamos viendo. Pablo viene y les hace la primera pregunta retórica de estos 5 versículos. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo. Pablo lo que está haciendo aquí es que está apelando a su propia experiencia que tuvo precisamente con los gentiles en todos los lugares y en todas las naciones a donde fueron, incluyendo la experiencia que Pedro tuvo también con los gentiles, y terminando su testimonio en la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, en Hechos 10, el apóstol Pedro dice, 10:47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Ahorita que leas lo mismo que estamos leyendo aquí del apóstol Pedro, te vas a dar cuenta por qué el apóstol Pablo lo tuvo que reprender a Pedro. Cuando llegaron estos canijos de Jerusalén con los de Galacia, cuando llegaron ahí y empezaron a decir que si no llevabas todas las tradiciones, o sea, en pocas palabras, que si no te judaizabas, no eras salvo. Pedro tuvo esa experiencia. En Hechos 11:17 dice Pedro: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Ya en el consejo, nos vamos al capítulo 15 de Hechos, ya en el consejo, en la iglesia de Jerusalén, estaban algunos de las sectas, dice que de los fariseos, que se habían convertido. Bueno, estos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, vámonos a todos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ante los apóstoles y ancianos, obviamente también ahí estaba ya el apóstol Pablo y estaba Bernabé, que eran parte fundamental del consejo. Y allí en Hechos 15, 8 al 9 dice: Dios, que conoce el corazón, les dice Pedro, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros.
y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, purificando por la fe sus corazones. Pablo les está probando que la ley no es necesaria para la justificación, tampoco para que uno se convierta o se entregue a Cristo. Solo la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. El creer, el poner toda nuestra confianza en Él es lo único que necesitas, dice Pablo, para que puedas seguir a Cristo y nada más. Y a través de Cristo obtienes la salvación. Y por consecuencia fueron llenos del Espíritu Santo. No por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice el apóstol Juan. Ya estamos viendo obviamente a Pablo. Ya vimos lo que estuvo diciendo Pedro. Inclusive más adelante vamos a ver otra vez lo que dice el apóstol Pedro. Y ahora el apóstol Juan dice en su primera carta, primera de Juan 4:13: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Este es el sello de la redención para nosotros, que hemos sido redimidos. Una vez que tú te arrepientes de tus pecados, te entregas a Cristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo sobre ti y te sella, porque has sido redimido para el día de la redención. ¿Por qué? Porque Cristo, eso es redención. Cristo pagó por el esclavo para luego dejarlo libre. Esa es la redención. Es el pago que se daba por un reo o por un esclavo que tú comprabas para hacerlo libre. Una vez más, ¿por qué? Efesios 1:13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, y luego te dice cuál es la verdad del Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él y con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea Dios, que nos es dado como garantía, como arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Por qué entonces? Porque Cristo nos redimió, hermanos. Porque Cristo es el único que nos ha redimido. Verso 3, Gálatas 3, verso 3. Tan insensatos son, les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Tan insensatos son tan inmaduros e imprudentes, les dice Pablo. Son tan necios que ahora crees que puedes añadirle a la obra de Cristo. Hace aproximadamente, no sé si fue el lunes o el martes de esta semana que pasó, les dije ahí en la casa, ¿quieren llorar un rato? Y agarré y puse la de la pasión de Cristo. Y de verdad, hermanos, que me encantaría traer la imagen de lo que Él padeció por ti y por mí. Y aún así estas personas, o aún así a veces nosotros, no valoramos eso que Jesús hizo por nosotros, como si se nos hiciera poca cosa lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Esta es la segunda vez que el apóstol Pablo les dice insensatos, y obviamente con justa razón, pues Cristo pagó, nos compró, nos sacó de nuestra esclavitud que no podíamos dejar, nos ha liberado del pecado, ha liberado a la prostituta de no prostituirse más, ha liberado del alcohol,
ha liberado de la drogadicción, ha liberado de tener relaciones ilícitas, del adulterio, la fornicación, del ver pornografía. Te ha liberado, pagó el precio para librarte, para soltarte, para darnos libertad. El verso 1 así inicia diciéndoles: oh Gálatas insensatos. Fue la primera vez que se los dijo. ¿Quién los maravilló? O sea, otra vez, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? No se refiere a la falta de inteligencia, hermanos. Se refiere a la falta de obediencia a su palabra. A eso es a lo que se refiere. Así se lo dijo nuestro Señor Jesús a los 2 discípulos cuando iban en el camino a Emaús. Les dice en Lucas 24:25, en el último capítulo de Lucas, les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto va relacionado no con que seas tonto, eres desobediente, no quieres obedecer la palabra. Te cuesta trabajo obedecer la palabra, te cuesta trabajo atesorarla, te cuesta trabajo leerla. En pocas palabras, crees que por celebrar las fiestas, es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, crees que por celebrar las fiestas, crees que por llevar la dieta judía, crees que por circuncidarte, crees que por llevar algunas tradiciones, etcétera, etcétera, vas a ser salvo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. No funciona así, no funciona así. Solo es a través del verdadero arrepentimiento y el creer y tener fe en Cristo Jesús. Y el tener fe también es un regalo de Dios, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Bendito sea Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. La confianza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por pagar el precio que yo no hubiera podido pagar. Literalmente, estudiosos, inclusive doctores en criminología, saben que con el Señor Jesús no fue la crucifixión, que de por sí era un medio horrible. Pero todos ellos saben que con Jesús hubo algo especial, hubo un trato especial, se ensañaron con Él. Obviamente eran dirigidos por Satanás, hermanos, para que cargara con todo el pecado, y le dieron con todo, por amor a ti y por mí, para rescatarnos. A los malhechores que crucificaron con Él no les fue igual que a Jesús. Con Jesús se ensañaron, pero porque así tenía que ser. Él tenía que cargar con el pecado de todos los creyentes. Y porque Él nos amó, ahora nosotros le amamos a Él. Él nos amó primero. Ahora le obedecemos. Si eres hijo de Dios, ahora le obedeces. Y si eres hijo de Dios, ahora odias pecar. Odias el pecado. Aborreces el pecado. Es por Él, y el creer también es un regalo de Dios. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ese día se acerca más y más y más. Cristo, a través del Espíritu Santo, produce ese cambio, amados hermanos, en nuestras vidas. Nos regenera a través de la regeneración del Espíritu Santo. O sea, nos santifica a la imagen de Cristo, produciendo Dios en nosotros el querer como el hacer
por su buena voluntad. Es lo que dice Filipenses 2:13. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando tú le perteneces, tú solo deposita tu confianza en Él y dile: oh Dios, no quiero pecar, y Él produce el querer como el hacer. Él te va a cuidar para que no entres en tentación. Recuerda que Cristo nos redimió, Cristo nos ha redimido, y en Isaías nos lo dice. Isaías 53, 4, 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, o sea, nuestras aflicciones, y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido, o sea, fue traspasado literalmente por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz, o sea, de nuestro bienestar, cayó sobre Él, y por sus heridas o sus llagas hemos sido sanados. Él nos ha salvado. Pablo solo está dejando completamente claro que nuestra salvación únicamente se la debemos a Cristo Jesús y a nadie más. Únicamente a Él. Pablo expresa así su extrañeza sobre su conmovisión y enfado por el peligro en que los Gálatas se encontraban. Y como hoy tú y yo nos podemos estar peligrando, o podemos estar en esa situación, y el Espíritu Santo nos dice: hey, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Tengan mucho cuidado. O sea, ¿se perfeccionan ahora a través de la carne? ¿En serio? No, porque si no, entonces hay que creer lo que queramos nosotros creer. Entendamos esto, amados hermanos. 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entiendan que Cristo nos redimió del pecado, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Este es nuestro credo. ¿Cuál? Solo en Cristo hay salvación, y en nadie más. Solo en Cristo hay salvación. Ese otro letrero deberían de ponerlo en la montaña Franklin. La Biblia es la verdad, léela. Y luego que voltearon a la Franklin y dijeron: en Cristo solo hay salvación. Únicamente así. Verso 4, Gálatas 3:4. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. ¿Han padecido? La palabra griega tiene el significado básico de ¿han experimentado? No necesariamente va aplicado a dolor o a la prueba, sino que Pablo está empleando para describir la experiencia personal en Jesucristo que había tenido con los Gálatas. En su salutación, Pablo les dice, en Gálatas 1, 2 al 5, les dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, para que Él mismo se dio por nuestros pecados, para librarnos, rescatarnos de este presente siglo malo, de este mundo malo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, los Gálatas habían experimentado el gozo de la salvación. Obviamente, a través del sacrificio de Cristo.
Eso es lo que está pasando aquí en la cruz. Y nada más. Entonces, por eso el apóstol Pablo les dice, han experimentado, han padecido. Ustedes lo han padecido. Saben de lo que les estoy hablando. Eso es lo que les está diciendo. Tantas cosas en vano. O sea, lo que está pasando es que ustedes han tenido la experiencia de muchas cosas, y esto se refiere a las bendiciones que hemos recibido a través de Cristo Jesús. No, porque en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si es que en realidad no fue en vano. ¿Por qué les dice que no fue en vano? Tan claro así como la parábola del sembrador. Dime si no fue en vano. Dice Lucas 18, 12 al 14. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, o sea, escucharon la palabra, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. O sea, en ellos fue en vano. Y luego hay otro tipo de cristiano. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Para ellos también fue en vano. Y el otro es la semilla que cayó entre los espinos. Son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura, es en vano. Son insensatos. Esta gente creyó en vano, creyeron por emoción. Eso les pasó por no obedecer, por no tener raíz profunda, por no estar anclados en la palabra, y aún siguen amando más el mundo, su riqueza, sus placeres, que a Cristo y su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Se dejan fascinar, se dejan encantar, se dejan hechizar. No prestemos atención a la palabra de fe, a lo que el Espíritu enseña. Eso es lo que está pasando. No estamos prestando atención a lo que la palabra nos dice, a lo que el Espíritu nos dice. Muchos decimos, no, es que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y angosto y estrecho es el que lleva a la vida. Es que el mundo es canijo. No, si tú te fijas, cuando Jesús está hablando de eso, está hablando de la iglesia. Muchos son los que van a ser engañados, creyendo que son salvos sin serlo. Lo cual quiere decir que sí, hay iglesias falsas, las hay, y muchísimas, dice Jesús, ancho y espacioso. Tengan cuidado con ellos, les dice el Señor. Mucho cuidado. Dice, pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto, es pequeño, y pocos son los que lo hallan. Dice nuestro Señor Jesús, su fruto no madura, es en vano. Verso 5, ya vamos a terminar. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros, o sea, hace obras de poder entre ustedes. O sea, el Espíritu Santo hace obras de poder entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues, o sea, Dios que suministra el Espíritu y hace milagros de poder
entre ustedes. Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es lo que vimos en los lugares celestiales en Cristo. Dios Padre suministra el Espíritu Santo y hace obras de poder en medio de nosotros. Claro que sí, sí y amén. Y lo creemos, porque muchos somos parte de ese testimonio. Entonces Pablo les hace la segunda pregunta retórica aquí en estos 5 versículos y les dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La primera pregunta fue similar, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok, que nos quede claro que la salvación, que es lo que está hablando aquí, es a través únicamente de Jesucristo. Y que por esa salvación tú y yo fuimos nosotros bautizados en el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que está resumiendo Pablo. ¿Recibieron el Espíritu por la salvación en Cristo o por oír la palabra de la ley o por oír las obras de la ley? Entonces, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Romanos 10, 16 y 17, vamos a ver qué nos dice la palabra. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Siempre es por desobediencia, si ustedes se fijan. Triste y lamentablemente todo es por desobediencia, por no leer la palabra, por estar ignorantes a la palabra. Entonces viene cualquier persona y te dice cualquier tontería y uno la cree. Dice, no hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está la fe. No es por vista, es por fe. De hecho, oír sobre la fe equivale a oír por fe. Pablo apeló a la propia salvación de los Gálatas para refutar la enseñanza falsa que los judaizantes estaban metiendo, la cual según ellos guarda la ley para salvación. El apóstol Pedro termina reconociendo, como ya lo hemos visto desde que iniciamos Gálatas, hemos visto una y otra vez esta cita, y cómo Pablo lo confronta, como lo vimos hace ratito también. Y luego la semana pasada viene el predicador y nos predica también de este pasaje, en donde él termina reconociendo a Pablo de lo que es el Evangelio de Cristo. O sea, Pedro, sin ningún orgullo y sin ninguna vanidad, no termina enojado con Pablo, sino termina reconociéndolo. Y mira lo que dice en 2 de Pedro 3, 15 al 18, y me gustó mucho lo que habló Miguel Olivares la semana pasada, porque dice que Pedro está a punto de ser ejecutado, y él esto es lo que les dice a esta iglesia, dirigiéndose a esta iglesia, de algo que le urge, y dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Dice que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Pedro está terminando reconociendo a Pablo que él mismo inclusive erró por un momento, y ahora les dice que los ignorantes e inestables tuercen como tuercen la mayoría de las escrituras, y esto es para su perdición, para su destrucción. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro está diciendo, no se dejen engañar. Tal como lo ha escrito el apóstol Pablo, como mi amado hermano les dice. ¿Para
para que crezcan en la gracia, para que crezcan viendo a aquel que fue traspasado por nosotros, aquel que pagó el precio por nosotros. Así que todo se resume en el Evangelio de Cristo. Pablo es lo que les ha estado enseñando desde el principio, es lo que el Espíritu Santo hoy y ayer y por los siglos le seguirá hablando a la iglesia de Cristo. Todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, decía el apóstol Pablo. Y por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Que eso podamos decirlo tú y yo hoy en esa mañana. Porque Cristo nos redimió, pagó, nos compró para darnos libertad de algo que nos tocaba por fuerza recibir al igual que los demás. Pero mete eso en tu cabeza, nos compró, nos redimió, pagó el precio. Sí, por ti, por mí, pagó el precio. Y ahora nos da libertad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Cristo nos redimió.